no se pudo hacer el video de hoy con el doctor. ¿Por qué? Porque lamentablemente no se pudo conectar. Hay cuestiones, como les decía, que desafortunadamente a veces no tenemos mucho conocimiento de redes y demás. Lo podemos ver muy fácil, a lo mejor para algunos es fácil, pero no para todos es tan fácil, y a veces algo que a lo mejor se puede escuchar tan simple como conectarse en Facebook, bueno, pues para otras personas sí es un poquito más complicado, ¿no? Pero bueno, saludos a toda la banda. Los que ya estaban en el video, por favor, vuelvan a saludar. ¿No es cierto? Vamos a hacer toda la repetición nuevamente. Era solo un ensayo. Pues jaladores. Como les estaba diciendo, estas 2 semanas, la verdad, estuvo muy, muy interesante el programa. Los dos, ¿no? Tanto el de bipolaridad como el de esquizofrenia. Estábamos viendo cómo son enfermedades o son trastornos los más fuertes, o de los más fuertes, sí me atrevería a decir, tipo top 5, que sí son muy discapacitantes. De verdad que la persona, pues muchas de las veces es incapaz de cuidarse a sí misma, pero en lo más mínimo, jaladores, ¿no? Estábamos viendo. Bueno, pues retomando un poquito todos estos temas, saludos a los que van llegando, pues ya en la repetición que ven aquí van a ver qué fue lo que pasó. Ya lo expliqué, jaladores, entonces vámonos directo con el tema para que no se nos vaya el tiempo. Ya ven la repetición, por favor, en YouTube. Los que todavía no estén ahí, vayan, por favor, suscríbanse, activen las notificaciones y les van a estar llegando todos los videos en cuanto se suban. Pues bueno, jaladores, empezamos con la bipolaridad y, bueno, recuerdo que en esta parte de bipolaridad que vimos la semana pasada, pues fueron como estas preguntas de si era este tipo de humor tan cambiante y demás, ¿no? Me parece que sí quedó muy claro todo este tema de qué es exactamente la bipolaridad. Y esta semana, pues tocó esta parte de esquizofrenia. Bueno, jaladores, decíamos que la esquizofrenia, a diferencia de la bipolaridad, también es un trastorno psicótico, es decir, hay una pérdida de la realidad, ¿saben? Literalmente hay una pérdida de realidad. Puede ser, jaladores, que no sea tan fuerte, ¿saben? A veces por eso, a lo mejor con medicamento y todo podemos no notarlo, porque puede ser que no sea tan fuerte. Pero sí hay cierta pérdida de la realidad. Es mucho más compleja la esquizofrenia, jaladores, que la bipolaridad, porque al ser un síndrome, esto quiere decir que no todas las personas que padecen esquizofrenia tienen los mismos síntomas o los tienen en el mismo grado, ¿saben? No es así. Entonces, de repente sí sería un poquito confuso a lo mejor poder detectar en una persona esquizofrenia, como veíamos en los casos que les presenté en el podcast. A veces puede ser un poquito diferente o puede no notarse tanto. Sin embargo, sí vamos a ver esta pérdida de la realidad regular. Y, por ejemplo, hablamos de las alucinaciones y de los delirios, ¿se acuerdan? De estas alucinaciones visuales y auditivas. Y regularmente, jaladores, esta parte de alucinaciones visuales y auditivas pueden tener tintes tanto no tan perjudiciales como para la persona, como sí pueden llegar a tener realmente alucinaciones que sean totalmente extremas para la persona, que les den mucho miedo, que puedan tener terror y demás de estas alucinaciones, ¿no? Lo que yo les estaba poniendo unos ejemplos en el podcast, que era más o menos, jaladores, que puede ser que tengan este tipo de alucinaciones de
yo hablo con Dios, literalmente, Dios me habla a mí, yo hablo con Dios, o sea, literalmente. O sea, no estoy hablando en el sentido figurado que todo mundo podemos decir, ay, no, sí, yo hablo con Dios. Sí, a lo mejor las personas con creencias religiosas y demás pueden tener como esta comunicación, pero sabemos que es de forma espiritual, ¿no? O tenemos ese tipo de conciencia que es de manera espiritual y no es directa. Sin embargo, en la esquizofrenia sí. En la esquizofrenia la persona literalmente cree que Dios le está hablando y que ella está hablando con Dios o con la Virgen o con los ángeles o en fin, ¿no? Y tal vez esto pueda ser, jaladores, no tan... puede ser que no le traiga tanto disturbio a la persona, pero ¿qué tal si estas alucinaciones entonces empiezan a tener este tinte de qué? De que entonces ya no hablo con Dios, sino ya es el diablo el que me habla. Ya son demonios los que me están hablando y me están diciendo que haga cosas ya sea en contra de mí o de otra persona, ¿no? Entonces yo les ponía este ejemplo. Imagínense que en esas alucinaciones puedes estar viviendo tus peores pesadillas, literalmente puedes estar viviendo tus peores pesadillas, pero no como sueño, sino en la realidad, ¿saben? Y de por sí es fuerte para una persona normal, por ejemplo, tener ciertas pesadillas, de repente te levantas con esta agitación en donde no sabes si estás dormido, despierto o qué, y es tal tu miedo, tu terror de la pesadilla que aún así despiertas como con este temor y demás, ¿no? Ahora imagínense, jaladores, que ustedes no estén conscientes de que es un sueño y de que lo estén viviendo como realidad, ¿no? Qué terrible para la persona realmente estar viviendo estas pesadillas cuando vienen estos episodios en donde vienen estas alucinaciones. Ahora, jaladores. Dentro de estas alucinaciones, como veíamos, lo que pasa de estas alucinaciones y por qué es que lo viven tan real es por lo siguiente. Jaladores, la realidad como nosotros la percibimos, nosotros digamos las personas que no tenemos esquizofrenia, ¿qué es lo que pasa? Percibimos los estímulos y el cerebro los codifica y crea nuestra realidad, ya sea lo que estamos viendo o lo que estamos escuchando. Bueno, en el cerebro de las personas con esquizofrenia lo que pasa es que esos estímulos se dan solitos, es decir, hay un mal funcionamiento de ciertas áreas del cerebro que en lugar que no tienen estímulos de afuera, pero crean esta realidad, ¿saben? Entonces, por eso es que sí, realmente lo viven como una realidad. Ahora, jaladores. Esa es por la parte de alucinaciones, tanto visuales como auditivas. Y se acuerdan que yo comentaba también, ¿no? Que me interesaba mucho aclarar este punto y este trastorno de esquizofrenia porque tiene muchísimos mitos. Me parece que es uno de los temas que más mitos tiene en cuestión de salud mental. Porque, por ejemplo, vemos como ciertas películas de terror y demás, en donde regularmente ponen, y estas frases que ponen, ¿no? Basados en hechos reales, basados en un caso real. Sí, o sea, realmente puede ser basado en un caso real, pero con estos tintes de ficción. Y estos tintes de ficción muchas veces es como de, está poseída por el demonio, ¿no? O sea, necesita un exorcismo. Pues sí, es que no come y no duerme porque está endemoniada o endemoniado. La verdad es que, jaladores, eso no puede ser más equivocado, de verdad, a estas alturas, digo, porque tal vez a lo mejor dentro de la historia podamos ver cómo en ciertas épocas, como se desconocía mucho acerca de las enfermedades mentales y todo lo que pasaba y demás, pues entonces se creía que estas personas obviamente estaban endemoniadas o que estaban poseídas, que necesitaban exorcismos,
gente pues que les tenía miedo y que literalmente eran estas personas con esta enfermedad mental, literalmente no nada más eran como segregadas o que les tenían miedo, sino a veces eran castigadas con cuestiones o prácticas realmente muy crueles para esas personas, ¿no? Pero a estas alturas, jaladores, me parece que ya es tiempo de que cambiemos con todos estos mitos, que rompamos con estas tonterías, porque honestamente, jaladores, y yo lo digo desde mi punto de vista muy personal, a mí ese tipo de películas me parecen terribles, porque no nada más desinforman a la gente, y es como poner esta pendejadota de están poseídos, están endemoniados y demás, sino que aparte entonces existen más mitos acerca de esto, más mitos y más miedo acerca de las enfermedades mentales y principalmente de esta. Porque también algo que es un mito, jaladores, es que estas personas son muy violentas. La verdad es que no es como que tengan un nivel de violencia mucho más alto que muchos trastornos o que las personas sin trastornos. O sea, eso no es cierto. Sí puede haber, obviamente, cierta violencia de parte de esas personas, pero ¿por qué? Porque de repente dentro de estas alucinaciones, dentro de estos delirios en los que yo estoy escuchando que me quieren hacer daño, que me están persiguiendo, que me quieren matar, que me quieren envenenar y demás, obviamente estas personas, pues como todos los seres humanos, pues va a tratar de sobrevivir, de subsistir, de defenderse y demás, y puede llegar a tener una cierta agresión con alguna persona como para tratar de defenderse, o si de repente tiene esta alucinación visual en donde ve a la persona como un demonio, que son casos realmente un poquito extremos, pero sí puede llegar a suceder. Entonces, obviamente, si en esta alucinación ve a estas personas como demonios, pues se va a ir, y si se le tratan de acercar, pues no creo o no va a reaccionar muy bien, obviamente porque los está viendo diferentes. Su percepción de la realidad está totalmente distorsionada, ¿saben? Pero no es como que estas personas lleguen y te agredan y sean tan violentas como se ponen en estas películas súper chafas, ¿no? Ahora, jaladores. De repente, y esto también, y esto puede ser yo creo que más frecuente aún así, esta parte de que tal vez puedan hacerse daño a sí mismos. ¿Por qué? Porque de repente en estas alucinaciones, en estos delirios, como les platicaba en uno de los dos casos que les ponía en el podcast, de repente una paciente dentro de su alucinación y sus delirios pensaba que podía volar, ¿no? Y entonces se avienta del hospital y obviamente fallece. Cosas así, jaladores, o de repente pueden verse a lo mejor en estas alucinaciones visuales con ciertos insectos y demás, entonces ellos mismos se hacen daño, o de repente también pueden caer en ciertos estados depresivos e intentar suicidio. ¿Saben? Entonces, realmente sería mucho más probable que se hagan daño a sí mismos a que sean violentos tal cual como los ponen de repente en estas películas y demás, ¿no? Ahora, por otra parte, jaladores, vemos que también salud con agüita, jaladores. Hoy tocó agua porque, como les digo, ando como que con calor y luego con frío y así estoy todo el día. Pero bueno. Otra de las cosas, jaladores, es que veíamos que son personas que necesitan, ¿saben? Realmente no pueden prescindir de los medicamentos, de los fármacos, no pueden prescindir, pero paradójicamente es de los trastornos que menos conciencia de enfermedad tienen. Es decir, ellos no creen que están mal, ellos no creen que están enfermos, al contrario, o sea, acuérdense, para ellos la realidad es la que están viviendo literalmente, porque así es.
Y lamentablemente, como no creen que están enfermos, entonces son tienen esta tendencia a no tomarse los medicamentos y mucho menos a querer asistir a un proceso psicoterapéutico. La verdad es que no son de las personas que llegan ya sea a un hospital o con un psiquiatra o con un psicólogo. Regularmente es este cuidador o cuidadora que los tiene que llevar porque realmente ya están en un estado psicótico, en un estado de pérdida de realidad, y entonces es cuando los tienen que llevar. Y pues bueno, jaladores, aparte de que no tienen esta adherencia psicoterapéutica ni farmacológica, obviamente porque creen que no están enfermos, repito, pueden hasta entonces tener esta alucinación de, híjole, no, esta conspiración y me quieren envenenar y me quieren hacer y me quieren, ¿saben? Entonces eso todavía lo hace más complicado. Y otra cosa que también me parece que aparte socialmente, jaladores, también es muy incomprendida esta enfermedad, muy incomprendida, y también por los familiares, ¿saben? ¿Por qué? Porque son personas que no nada más se aíslan, sino que a veces tienen comportamientos que no son socialmente adaptativos, ¿saben? ¿Se acuerdan que también ponía estos casos de que puede ser que a lo mejor estén en un velorio y tengan este comportamiento como que se podría ver de falta de respeto, como que a lo mejor se están riendo, están haciendo como que haciendo chiste a lo mejor, en fin, ¿no? Un afecto que no sería apropiado para la situación. Entonces, por eso muchas veces la gente también no entiende esta parte y lo puede tomar a mal, o lo toma muchas veces a mal, esto que no sea su afecto muy apropiado a la situación, o les llaman inoportunos, o les llaman que son personas que están fuera del lugar, o que lo están haciendo a propósito. ¿Saben? Que eso sería lo peor, porque sí, de repente la gente dice, no, es que lo está haciendo a propósito. O sea, sí sabe lo que está haciendo, pero lo está haciendo a propósito. Y la verdad es que no, jaladores, no lo hacen literalmente para lastimarte, literalmente para tener una confrontación con la gente. Simplemente es parte de su enfermedad, parte de que eso también es un síntoma, ¿saben? El no comprender ciertos afectos sociales y por ende pues no poder adaptarse a ellos, ¿saben? Y también jaladores, pues obviamente la familia también es cansado para la familia, muy cansado. ¿Por qué? Porque son personas que obviamente vas a tener que estar vigilando siempre para que puedan bañarse, para que puedan comer incluso, ¿no? Para que puedan tomarse su medicamento, para que puedan no hacerse daño, en fin. La verdad es que sí es tener siempre un cuidador de tiempo completo, y eso también es muy difícil. Obviamente para la familia es muy difícil que una persona deje toda su vida para volverse cuidador o cuidadora de una persona con esquizofrenia, ¿no? Entonces también puede ser un poquito pesado esa parte. Y también jaladores, por eso serían como unas personas muy propensas de repente a vivir situación de calle, ¿saben? Muchas de las personas que vemos en la calle como indigentes, muchas de esas personas vamos a ver que tienen, gran parte de ellos tienen cierta condición de trastorno mental, y gran número de ellos sería el caso de esquizofrenia, ¿saben? Y vemos como esta persona, pues obviamente como no tiene medicamento y demás, pues es muy probable que esté teniendo crisis constantemente. Y yo creo que a varios nos ha tocado como ver ciertas personas en cuestión de calle, de indigencia, y ver cómo a lo mejor están platicando solitas, bueno, nosotros vemos que están platicando solitas, ¿no? Y ellos dentro de su realidad, pues están platicando con alguien y demás.
Vemos obviamente también esta parte de descuido personal totalmente, esta parte de que no están conscientes de su enfermedad muchas veces, o bueno, a mí me ha tocado jaladores, la verdad es que yo sí a mí la verdad es que me encanta el tema de la psicología, me encanta mucho investigar, me encanta mucho conocer de cerca los trastornos y demás, me encanta, ¿no? Entonces de repente yo sí he sido de las personas que de repente me acerco y demás y así, y son personas que empiezas a escuchar y empiezas a escuchar como estos delirios, ¿saben? Pueden ser estos delirios de grandeza, como les decía, ¿no? Esta parte de estos pensamientos de yo hablo con Dios, yo soy el elegido, se va a acabar el mundo, yo hablo con los alienígenas, y demás. O por ejemplo, ¿no? O sea, te pueden literalmente llegar a decir, no, pues es que yo, soy hermano del presidente, ¿no? O hermana del presidente, en fin. Y obviamente, pues es este discurso en donde no está siendo, no es real, pero ciertas partes de su discurso sí son realistas, ¿saben? O sea, es por eso que les digo que este síndrome de esquizofrenia es vastísimo realmente porque tiene muchísimos matices, depende mucho de la persona, depende de muchísimos factores, depende de medicamentos, depende de muchísimas cosas, jaladores. Entonces, la verdad es que sí es complicado de repente. Veíamos en uno de los dos casos que tocamos en uno de los dos podcasts de esta persona, ¿no? Que sus papás cuando era pequeño pensaban que era pues muy inteligente porque pues le gustaba mucho leer, tenía mucho tema de conversación, tenía un amplio vocabulario y demás. Y vemos cómo gradualmente empieza a mermar tanto su calidad de vida como su salud mental y también su inteligencia, por así decirlo, por ponerlo en palabras simples. Vemos cómo empiezan a perder ciertas cosas, ciertas funciones de memoria y demás, también se van perdiendo conforme va evolucionando la enfermedad. ¿Por qué? Porque acuérdense también que es una enfermedad, jaladores, que no se cura, es incurable y sí es progresiva, la mayor parte de las veces es progresiva, es decir, va aumentando, los síntomas se van haciendo más crónicos y la salud mental de la persona va disminuyendo gradualmente. Fíjense, jaladores, que me estaban diciendo algunas personas que escucharon los dos podcasts y demás, como de que qué onda con, que por qué trataba este tema como que más serio, ¿no? Pero precisamente por eso, jaladores, porque les decía que en lo personal me parece, en primera me enoja mucho que como sociedad, y no tanto a veces nosotros, sino medios de comunicación y demás, nos, eh, que no nos informen y lejos de eso sigan promoviendo estos mitos y esta segregación hacia esas personas, ¿no? Sino que también me parece uno de los trastornos más tristes, de verdad, muy triste para la persona, para la familia, súper desgastante, jaladores, y bueno, también en este caso que estábamos comentando, ¿no? Para retomar este caso que estábamos comentando, cómo va perdiendo y perdiendo toda esta capacidad que en algún principio tenía, obviamente se sale de la escuela, son personas que no pueden mantener un trabajo estable, obviamente, porque no pueden adaptarse al medio, es muy difícil adaptarse al medio. Son personas que pues obviamente por todas estas repercusiones a nivel cerebral o de repente estos episodios psicóticos en donde pierden la realidad, pues obviamente no va a ser posible que mantengan
un trabajo, ¿no? Y vemos cómo en el caso de esta persona, pues al fallecer sus cuidadores, que eran sus papás, definitivamente fue el pico, ¿no? En donde sí se vino totalmente para abajo. De hecho, esta persona pues ya tenía como ya varias veces lo habían llevado a internarse y demás, ¿no? Pero bueno, primero fallece su mamá, luego fallece su papá y pues él vive un año así, solo, y vemos cómo en ese año, jaladores, no pudo cuidarse en lo más mínimo, en su salud, en comer, así, en el cuidado más básico, ¿no? Tanto que las personas, los vecinos empezaron a darse cuenta de todo este descuido, de toda esta desorganización de conductas y demás, que obviamente llamaron a servicios y se lo tuvieron que llevar a ingresar, y pues ya de por vida, porque obviamente no había una persona que pudiera hacerse responsable de él y él no podía hacerse responsable de él mismo, ¿no? Y jaladores, bienvenidos a todos los que van llegando. No he estado leyendo mucho los comentarios de hoy, jaladores, porque acuérdense que tuvimos una falla al principio. Y entonces como para no salirnos tanto del tema, ¿no? Pero sí, jaladores, de hecho vean una película, yo creo que todo el mundo la vio, es una película que se llama Una mente brillante. Ay, no me acuerdo cómo se llama, que sí, me parece que esa sí es una película que se acerca totalmente a la realidad, o sea, sí está muy acercada a la realidad, me parece que fue de la historia de John Nash, una persona que ganó un premio Nobel, no recuerdo si de matemáticas, de química, algo así, y la verdad está muy buena. Esa película me parece que sí toca este tema de la esquizofrenia de una manera muy acertada, de una manera muy realista y viendo tanto las partes como de los familiares como de los externos, tanto como de la vivencia misma de la persona, ¿no? Entonces, sí, recomendable, esa sí la recomiendo, cañón, véanla, en lugar de estar viendo estas clases de películas así de terror, que es cero que ver con la realidad, jaladores. Y pues bueno, de esto, jaladores, de lo que íbamos precisamente a tratar con el médico psiquiatra, era esta parte del tratamiento de los medicamentos, de por qué precisamente no tienen este apego a los tratamientos farmacológicos, y precisamente es por eso, porque no hay una conciencia de enfermedad, no se dan cuenta que están enfermos y demás. Y bueno, jaladores regularmente son personas que si bien sí responden al tratamiento, como lo decíamos en el podcast, sí vemos una mejora en ciertos aspectos. Independientemente de eso, jaladores, la verdad es que siempre va a estar presente o latente algún episodio psicótico, ¿saben? Algún episodio en donde pierda la realidad. Y esto puede ser, el disparador puede ser no sé, alguna situación en donde estén bajo estrés, ¿saben? Entonces la persona no puede tolerar tampoco muy bien el estrés, entonces si empieza a tener un estrés importante, puede venirse otra crisis y demás. Pues jaladores, vamos a ver, ahora dice Martín Rivero, ¿sí hay cura? No hay cura. Realmente no hay cura. ¿Por qué no hay cura, jaladores? Porque acuérdense que, como lo comentamos en el podcast, lamentablemente sí hay ciertas partes propias del cerebro que están funcionando mal. De la estructura, de hecho, es anormal. Entonces, definitivamente no hay cura y lamentablemente sí puede haber... como les decía, sí pueden aminorar los síntomas, pero sí va a estar latente, desafortunadamente, un episodio en donde haya esta pérdida de realidad. Oigan, muchísimas gracias a todos los que están llegando, a todos los que
están preguntando y comentándose entre ustedes. Ya saben que me da muchísimo gusto que ustedes hagan también como esta parte de su comunidad solos y empiecen ahí a comentarse entre ustedes y demás, ¿no? Dicen aquí, ¿qué recomendarías para una sana convivencia con una persona que tiene ese padecimiento? Muy buena pregunta, jalador, muy buena pregunta. Pues en primera, estar informados precisamente de qué se trata esta enfermedad, qué es lo que podemos esperar de una persona que tiene este padecimiento, es decir, tener siempre en cuenta esto, ¿saben? Y es de verdad que es bien complicado, jaladores, porque como que de repente sí vemos como las personas alrededor se les olvida que tiene este padecimiento y no, me parece que lo primero que tendría que hacer alguna persona que quiera convivir de alguna manera sana con alguien con esquizofrenia sería tener en cuenta su enfermedad, en cuenta de que no va que no ve el mismo mundo que yo veo, que no siente las mismas cosas que yo siento, que puede ser que no tenga mucha empatía hacia mis emociones, hacia mis conductas y demás, y está bien, no es algo personal, es algo que lamentablemente es parte de su enfermedad, ¿no? Y lo mejor también sería, jaladores, tratar de que si esta persona intenta aislarse, tratar de integrarla a ciertas actividades lo más posible, porque ese también sería otro de los síntomas. Son personas que suelen aislarse mucho socialmente, ¿saben? Muchísimo. Son personas que van aislándose totalmente, y lo que se recomienda, lo que se le recomienda a los familiares de este tipo de pacientes sería poder integrarlos lo más posible, que estas personas tengan un poquito más esta parte social, ya sea platicando con ellos y demás, para que haya menos inmersión en todos estos pensamientos y en todas estas conductas desadaptativas, ¿saben? Entre más los podamos nosotros como alentar a que a que ellos puedan tener actividades y demás, eso sería lo mejor que podríamos hacer por este tipo de personas, ¿saben? Y me parece que obviamente esto pues sería parte de no juzgar, jaladores, de verdad, no juzgar a estas personas. Ahora, dice esto otra vez, ¿se puede curar o simplemente llegan a ser funcionales socialmente? No se cura, repito, no se cura. Y algunos pueden llegar a ser funcionales socialmente, pero la verdad es que no sería la mayoría, jaladores. Aquí sí, desafortunadamente, el pronóstico de una persona con esquizofrenia no es muy bueno, desafortunadamente no. Y entre antes comience la enfermedad es todavía menos, el pronóstico es menos alentador, ¿no? Que estábamos viendo que más o menos empieza a verse como este primer episodio de pérdida de realidad. Empieza más o menos por ¿qué será? Por los 30 años, alrededor de los 30 años, digamos, a iniciarse la adultez temprana, más o menos. Si se empieza un poquito antes, entre antes se empiece, es más complicado todavía y es más complicado el pronóstico. Y en los niños la verdad es que es muy raro, jaladores, es muy raro que se pueda dar, sin embargo sí se puede dar esta parte de esquizofrenia infantil, pero es muy raro. De hecho, hay también un caso que fue muy sonado, no sé si alguno de ustedes lo vio, en donde era una niña, ¿no? Una niña, no me acuerdo de qué estado de Estados Unidos, pero era una niña que tenía esta esquizofrenia, ¿no? Y obviamente esquizofrenia pues temprana infantil. Y pues, pero sí son casos muy raros. Regularmente sí se da, como lo comentábamos, en la adultez temprana. Y saludos a todos los que están llegando, saludos a todos los que están mandando saludos y demás, jaladores. Pues vamos a ver si podemos hacer aparte, a lo mejor no en un en vivo ya, porque pues ya no va a ser el tema, pero a lo mejor que podamos hacer una pequeña cápsula
con con el médico psiquiatra del día de hoy y que nos pueda aclarar como puntos ya muy, muy específicos y que podamos subir ya el video directamente a YouTube para que ustedes puedan ver esta parte de los fármacos, que finalmente es como un complemento, ¿no? O sea, es una parte importante, me parece, pero me parece más importante como esta parte social de nosotros como sociedad, cómo vemos este tipo de temas, cómo tratamos este tipo de temas, eso me parece un poquito más importante. Y bueno, dice, alguien pregunta, ¿la niña sale en unas entrevistas de consultorio? No, de hecho, bueno, es que sí, es que hay dos, pero no sé a cuál te refieras. De esta niña que tiene esquizofrenia, jaladores, es una niña que tiene un hermanito, obviamente sus papás y un hermanito. Tendrá como la niña 5 años, 6 años más o menos, y de hecho tenían como un programa, porque me acuerdo que estaban haciendo muchos estudios y estaban viendo como ciertos síntomas que tenía la niña un poquito diferentes y demás, porque como les decía, es un síndrome, puede tener muchos síntomas, otros no y demás. Entonces, sí hay sí, de este caso que les platico, sí hay muchos videos, sí pueden ir a verlo también, pueden ver esta parte de esquizofrenia infantil, aunque como les comento, pues no sería como, son muy raros los casos. Y bueno, saludos a todos, de verdad, muchísimas gracias, oigan. Y bueno, finalmente, jaladores, si quieren hacerle una pregunta para esta cápsula que hagamos con el psiquiatra y que se suba directamente a YouTube, al canal de YouTube, dejan ahí sus preguntas y entonces ya contestaríamos directamente preguntas y serían como enfocadas obviamente al tratamiento psiquiátrico y a la parte farmacológica, obviamente viéndolo desde una perspectiva muy ligera, ¿no? Acuérdense que el programa no va enfocado o no está enfocado para los profesionales de la salud mental, no, está enfocado para toda la demás población que muchas veces desconocemos todo este tipo de cuestiones de trastornos mentales y demás y que a veces tenemos unas ideas muy erróneas de lo que es cada uno de ellos. Jaladores, me siento muy sana tomando agua, no sé. Ay, así de, bueno, ni café, porque ya hasta la cafeína de repente en las noches, jaladores, sí me pone de repente súper ansiosa. Pero bueno, jaladores, si no han escuchado los podcasts, por favor, vayan a escucharlos. El primero es de información, puramente información de esquizofrenia. Y el segundo ya son de casos que están registrados, obviamente, por parte de los clínicos de psiquiatría. Y la verdad es que también son interesantes. Vemos ahí como varios puntos como de estas historias que van tratando historias, como en estos dos casos tienen mucha diferencia tanto en la progresión de la enfermedad como en los síntomas. Precisamente por eso quería como poner estos dos casos porque no se parecen mucho, ¿no? Y los dos tienen este tipo de alucinaciones visuales y auditivas muy diferentes, tienen delirios totalmente diferentes, tienen transcursos y progresión de la enfermedad también totalmente diferentes, ¿no? Entonces, si no los han escuchado, vayan a escuchar los jaladores. Dice alguien, ¿cómo actuar en un ataque psicótico o alteración de la persona afectada? Ay, muy buena pregunta. Fíjense, jaladores, que si alguna persona llega a presenciar o tiene algún familiar o tiene algún conocido con esta afectación,
de repente, como les digo, es muy difícil para alguien que no sea clínico de salud mental, es muy difícil ir reconociendo estas señales para anticiparte al momento de un episodio psicótico. Es muy difícil. Pero si ya entonces ustedes ven esta parte de pérdida de la realidad, porque realmente ya cuando hay un episodio psicótico de pérdida de realidad, sí nos vamos a dar cuenta, ya ahí es muy evidente por toda esta incongruencia tanto de conductas como de pensamientos y demás. En ese momento, jaladores, lo peor que puedes hacer es llevarle como la contraria o decirle estás mal, estás loco, estás loca, obviamente. No, jaladores, o sea, no, porque no están viviendo una realidad y una realidad muy vívida en ese momento, ¿saben? Entonces intentarlo sacar de su realidad así nosotros, alguien que no es profesional, pues está muy, muy complicado. Entonces, no, lo único que van a hacer es que a lo mejor entonces no confíen en ti, porque entonces van a pensar que tú lo que quieres es entonces a lo mejor hacerles daño y demás, porque están en esta situación muy vulnerable. Entonces, lo que mejor puedes hacer en ese tipo de situaciones, en cuanto se presente este episodio, es hablar con la persona, tratarla de tranquilizar dentro de su realidad, pero tratando de tranquilizarla y en ese momento o lo antes posible llevarla a una institución psiquiátrica. Es muy importante, jaladores, porque obviamente entre más dure este periodo puede ser peor para la persona. Entonces puede tener conductas un poquito más desadaptativas o dañinas para la persona misma. Entonces obviamente sería acudir a un psiquiátrico. En México, por ejemplo, jaladores, sí hay instituciones de gobierno en donde cuando tienen estos episodios de crisis puedes llevar a la persona y obviamente hay un ingreso, ¿saben? Es una persona con esquizofrenia en un episodio psicótico cumple los criterios para ser ingresado en ese momento, entonces en ese momento lo ingresan y empieza su tratamiento obviamente internado para procurar tanto su salud como el de las personas a su alrededor. Y a lo mejor ya después sí tiene obviamente un cuidador y demás, ya que pase ese episodio, entonces ya se le da de alta y ya se va a su casa. Lo que sí, jaladores, es que, híjole, es bien complicada también esta parte. Fíjense que qué buena pregunta está de cómo lo puedes ayudar, porque también en México, por ejemplo, y no sé en los demás países, pero en México a lo mejor también tenemos un poquito descuidada esta parte de salud mental y de las instituciones dedicadas a la salud mental, ¿no? Como serían los psiquiátricos. Aquí, por ejemplo, jaladores, en una primera instancia sí se le recibe a la persona, de hecho se le hace un estudio socioeconómico para poder cobrarle adecuadamente a las posibilidades de la familia y demás. Sin embargo, esta persona ya sí tiene un tratamiento ambulante, es decir, ya salió de la primera instancia del psiquiátrico, ya tiene que tener tratamiento de por vida. El tratamiento es de por vida farmacológico y si se puede, psicológico además. Pero estos medicamentos también son muy caros, jaladores, ¿saben? Regularmente a estas personas se les trata con antipsicóticos, precisamente, antipsicóticos, ¿no? Y son caros, no es el único medicamento, regularmente sí serían varios, unos 3, 4 medicamentos que ojalá que nos los pueda explicar el psiquiatra en esta cápsula porque son varios y demás, pero bueno, principalmente sería esta parte de los antipsicóticos, pero son carísimos, ¿saben? Entonces imagínense llevar un tratamiento de esos, lamentablemente es carísimo.
y es como un círculo vicioso también. ¿Por qué? Porque a veces en las instituciones, por ejemplo, de gobierno, ¿qué es lo que te piden? Que tú cotices, ¿no? O sea, que trabajes para que puedas cotizar y entonces puedas tener un acceso gratuito. Pero aquí, ¿qué pasa? Pues la persona es incapaz de trabajar, incapaz de valerse por sí misma. Si no trabaja, pues no cotiza y entonces los medicamentos, pues cómo se los pagan o cómo se los paga y demás, ¿no? Entonces es una cuestión bien complicada, pero bueno, afortunadamente también podría haber esta opción que es la siguiente. De repente puedes, con este tipo de enfermedades, no sé si en alguna otra, la verdad, eso lo tendrían que preguntar ustedes, de repente en su país o en la institución directamente, hay ciertas cuotas que se cobran anualmente como si estuvieras cotizando o como si el paciente estuviera cotizando a la institución, ¿saben? Entonces te cobran una cuota mensual, esa cuota mensual, anual, esa cuota anual cubre entonces tu medicamento y ciertas consultas de psiquiatría. Entonces, la verdad sería como que la mejor opción, porque tratar de pagarlo nosotros o bueno, eh, pues ya no la persona, ¿no? Sino la familia y demás, pues es totalmente carísimo, caray. Dice, ¿la esquizofrenia es progresiva o aparecen los síntomas de manera intempestiva? Como les decía, es progresiva, o sea, es progresiva sí, pero es muy difícil que la familia se dé cuenta. La familia se da cuenta regularmente ya cuando viene este episodio intempestivo en donde pierden la realidad. Pero sí va siendo gradual y sí vamos viendo cómo posteriormente empiezan a perder a lo mejor el habla, a lo mejor esta parte de memoria, de concentración, obviamente, de atención, muchos procesos cognitivos, muchos procesos mentales que se ven también afectados. Entonces sí va siendo progresivo y el punto también de los medicamentos sería que sea progresivo lo más lento posible, ¿saben? O sea, que pueda, a lo mejor no se puede detener, pero que sí sea lo más lento posible. Y pues bueno, jaladores, ya llegamos al final del programa. Ya vamos a leer los últimos comentarios para despedirnos. Oigan, otra cosa. Acuérdense que ya salió el segundo capítulo de la sección También soy ser humano. Está muy divertida, la neta. Qué oso, o sea, sí fue un oso, véanlo, está muy bueno, ¿qué puedo decir, no? Ahorita ya me da mucha risa, pero en ese momento sí fue como de, oh, qué pena, trágame tierra. También vean esa sección, también está súper chida, obviamente son temas que a lo mejor no hablan de salud mental, pero que en ciertas situaciones también podemos ver cómo aparte de ser como experiencias mías, de repente van a ser ciertas experiencias de, de ciertos casos que también, obviamente, yo les he platicado que también esta parte de ansiedad es algo que yo tengo que estar checando siempre y controlando siempre, porque pues es algo que con lo que ya de plano, o sea, yo y la ansiedad de uno mismo. Dice, algunos sí pueden seguir con su vida profesional a pesar de su enfermedad. No, fíjate que no. La verdad es que sería una población muy mínima. Realmente no. Como veíamos en los casos, jaladores, por eso escuchen los casos, en serio. Porque luego preguntan cosas que digo, pero es que si escucha, si en el podcast lo dijimos. Y me dicen, ay, es que no escuché el podcast. Y les digo, no, entonces escúchalo. Porque la verdad es que acuérdense, jaladores, que aquí ya es como una información a grueso modo, pero en los podcasts está obviamente más estructurada porque no estoy leyendo sus comentarios, no nos estamos desviando a otros
puntos que ustedes tengan dudas y demás. Sí, no está más estructurada y es información muy clara y muy específica. Entonces, acuérdense que aquí es como esta parte de retroalimentación, pero de los temas que vimos en los podcasts, ¿vale? Entonces, vayan a escucharlo, ahí está súper claro, de verdad, tanto la parte informativa como la parte de los casos que se vieron. Entonces, vayan a escucharlos, les va a gustar mucho. Dice, ¿todavía está el video de las 50 cosas de ti? Sí, todavía está. O sea, todos los videos que se suben a YouTube, jaladores, ahí se van a quedar. Por favor, suscríbanse, porque luego, ¿qué es lo que pasa? Ya nos dimos cuenta que de repente se meten desde Twitter o desde Facebook y entonces se meten y ya para poder suscribirse se tienen que meter a su cuenta, entonces como que ya les da flojerilla, ya dicen, ay no, mejor ya, y ya no se inscriben. Entonces mejor, porfa, váyanse desde su cuenta, desde Google, desde Gmail y YouTube, ya entran, obviamente ya está su cuenta y ya se pueden suscribir, porfa, porque afortunadamente estamos teniendo muchas vistas, jaladores, de verdad se los agradecemos muchísimo. Pero sí, pues las vistas son muchas, pero los suscriptores pues no se están suscribiendo tanto. Entonces, porfa, ahí les encargo mucho, les encargamos mucho. Jaladores, ahora sí les mando un besote. Perdón, sorry nuevamente por la primera parte que se cortó, porque como les comenté, pues el maestro intentó como entrar y no sé qué pasó, que a mí se me cortó. Pero bueno, entonces, jaladores, les mando un besote. Sígansela pasando muy chingón su fin de semana y los quiero mucho. Nos vemos. Bye. Infinite power.